Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir adelante. Hay un lago escondido a un corto paseo de mi casa en Parsonsfield, Maine. He ido a pescar allí desde que vivo en esta zona. Está alejado de las carreteras y las casas. Tiene privacidad total y siempre era el único pescando en el lago. De hecho, dejaba mi kayak en el mismo lugar junto al lago cuando no lo usaba. Era más fácil que estar cargándolo de un lado a otro cada vez que quería usarlo. Siempre lo apoyaba contra un árbol enorme. El kayak es lo suficientemente pesado como para que no lo tire el viento ni nada por el estilo. También lo cubría para evitar que los animales se metieran dentro. Era una tarde cálida de verano. Llevaba como 1 hora en el lago y ya había atrapado algunos truchas que puse en la nevera portátil. Ya estaba oscureciendo. La poca luz que quedaba en el cielo desaparecía detrás de los árboles. Estaba a punto de regresar a casa cuando escuché ruidos en la orilla del lago. Giré la cabeza y vi a alguien de pie junto al agua, inclinando un barril y vertiendo su contenido en el lago. Parecía que estaba contaminando el agua con algo. Así que no me aguanté y grité: «Oye, ¿qué estás haciendo?». El tipo me miró y de repente salió corriendo hacia el bosque, con el líquido todavía derramándose del barril. Me fijé mejor en lo que caía en el agua. Parecía un líquido oscuro, como rojo, aunque ya estaba muy oscuro para asegurarlo al 100%. Pero lo que sí sentí fue un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Decidí que ya era hora de irme. Amo la naturaleza y ver a alguien contaminando, así me dio asco. Pero además de eso, algo me decía que no debía quedarme más ahí. Pensé en reportarlo al Departamento de Protección Ambiental. Remé hasta la orilla y dejé el kayak en mi lugar de siempre. Mientras lo cubría, escuché un chasquido no muy lejos, como si alguien hubiera pisado una rama. Estuve a punto de decir: «¿Quién anda ahí?», pero me contuve. Terminé de cubrir el kayak más rápido de lo normal. Ni siquiera me molesté en apoyarlo contra el árbol, como siempre. Lo dejé en el suelo, agarré mi equipo y la nevera, y salí del bosque caminando a paso rápido. Solo eran unos minutos de camino hasta mi casa, pero todo el tiempo sentí que alguien me seguía. Cuando llegué, guardé mis cosas en el cobertizo y entré a la casa. Nunca en mi vida cerré la puerta tan rápido. Me sentía realmente inquieto. Lavé las truchas y las guardé en la nevera para cocinarlas al día siguiente. Esa noche solo calenté unas sobras. Mientras la comida estaba en el microondas, alguien tocó la puerta. Ese miedo que había sentido en el camino de regreso a casa volvió de golpe. En ese momento supe que, sin duda, alguien me había seguido. ¿Quién más vendría a tocar a estas horas? Mis luces estaban encendidas, mi auto en la entrada. Quien sea que estuviera ahí, sabía que estaba en casa. Todas mis cortinas estaban cerradas, así que no podían verme, pero volvieron a tocar. Justo en ese momento, el microondas pitó. Seguro lo escucharon porque, segundos después, alguien tocó la ventana y una voz de hombre dijo: «Disculpa, creo que me viste en el lago hace un rato. Solo quiero explicarte algo. No había manera de que fuera a Puma a abrir la puerta. El simple hecho de que me siguiera hasta mi casa ya lo hacía peligroso». El tipo siguió golpeando la ventana y diciendo «¿Hola?», cada vez más fuerte. Al ver que se estaba poniendo insistente, decidí responderle: «Lárgate o llamo a la policía». Ya tenía planeado hacerlo de todos modos, pero quería ver si así se iba. El hombre cambió de tono y ahora hablaba más tranquilo. «Señor, si solo abre la puerta, le explicaré todo». Repetí mi amenaza, y después de eso, no volvió a hablar. Cerré y aseguré todas las ventanas de la casa, prendí el aire acondicionado
y llamé al número de emergencias no urgentes de la policía. Reporté lo del barril en el lago y también lo del tipo que vino a mi casa. Hacer esas denuncias me tranquilizó un poco y pude dormir. Pero menos mal que soy de los que se despiertan fácil. A las 2 de la madrugada escuché un estruendo en la planta baja. Me levanté de inmediato y agarré mi Glock del armario. Escuché unos pasos lentos en la escalera de madera. Alguien intentaba subir sin hacer ruido. Me coloqué junto a mi cómoda, con la pistola en mano, apuntando hacia la puerta. Mi habitación es la primera en el pasillo, así que era obvio que iba a ser la primera que revisara. Escuché la manija girar lentamente y la puerta abriéndose poco a poco. Vi la silueta del hombre entrando en mi habitación. Sin pensarlo, encendí la lámpara de mi buró para que pudiera ver mi arma y grité: «¡Al suelo ahora!». El tipo levantó las manos, como si quisiera calmarme. Tenía un cuchillo pequeño en una de ellas. Le ordené que lo tirara, pero con calma me dijo: «Me voy», y salió corriendo escaleras abajo. Le grité que se detuviera, pero apostó a que no me atrevería a dispararle. Lo escuché salir por la puerta principal. Corrí tras él, pero lo único que hice fue cerrar con llave y llamar al 911. Cuando revisé la sala, vi que había roto una ventana para entrar. Había vidrios por todo el suelo. Me quedé vigilando esa ventana rota hasta que llegaron los policías. Les expliqué que ya había hecho un reporte no urgente antes, porque me daba miedo que si esperaba hasta la mañana, el barril ya no estuviera ahí. 2 oficiales me acompañaron al lago para buscar el barril, pero no estaba. El tipo se aseguró de no dejarlo. Les di la mejor descripción que pude. Un hombre blanco, bajo, con barba, entradas en el cabello, gafas, una camisa de franela negra y pantalones negros. Cuando la policía se fue, me quedé toda la noche despierto, con mi arma al lado, viendo televisión. Ni de broma iba a dormir con una ventana rota y un loco suelto por ahí. Por la mañana mis hermanos vinieron a ayudarme a reparar la ventana. Mi hermano Dale se quedó conmigo varias noches hasta que las cosas se calmaron. Mi teoría, por más loca que parezca, es que el barril tenía restos humanos, posiblemente disueltos en ácido. Si no, ¿por qué ese hombre me seguiría hasta mi casa y luego intentaría matarme? Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Yo sabía que si abría la puerta esa noche, algo horrible me habría pasado. Desde que era un niño, todos los hombres mayores de mi familia me llevaban a pescar cada vez que tenían la oportunidad, como si fuera un ritual familiar. Yo, al ser el más joven, era el siguiente en la línea para convertirme en un experto, o al menos eso es lo que todos ellos decían ser. Los que más en serio se lo tomaban eran mi papá y su hermano Matthew. Nuestras casas parecían sacadas de esos programas de pesca. No entraré en detalles, pero si ponías un pie en mi casa, te dabas cuenta al instante de que mis padres pasaban más tiempo en el agua que en tierra firme. Pero esta historia no es mía, sino de mi papá. Él es un tipo difícil de asustar, pero cada vez que cuenta esta historia, parece otra persona. No le gusta hablar de ello, pero de vez en cuando, en reuniones familiares o en ocasiones especiales, algún pariente le pide que la cuente, y él accede. Mi papá se llama John. Aquella vez fue a pescar con mi tío Matthew y sus amigos cercanos, Rich, Jeff y Monty. Salieron temprano, antes de que el sol siquiera asomara en el horizonte, rumbo a un lugar remoto que todos coincidían en que era perfecto para pescar.
Estaba varias horas en bote desde la marina más cercana, escondido en una cala aislada a la que pocos se aventuraban. Se decía que estaba repleta de lubinas y de vez en cuando algún lucio. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el bote deslizándose suavemente sobre la niebla que flotaba en el agua, mientras todos compartían historias y chistes por encima del sonido del motor. Anclaron en una cala rodeada de un bosque denso. Monty fue el primero en destapar una cerveza, a pesar de que todavía era temprano. Mi papá siempre dice que Monty es su amigo más loco, el que bebe más de la cuenta. Pasaron horas pescando con el único sonido del ocasional chapoteo del remo en el agua y sus risas. Y también el crujido de las latas de cerveza vacías, porque estaban bebiendo como si fuera agua. Conforme avanzaba el día, atraparon varias piezas, cada una celebrada con entusiasmo. Cuando el sol empezó a ponerse, una niebla densa cubrió el agua. Mi papá la describe como si el bote hubiera sido tragado por la niebla. Rich, el más experimentado del grupo, dijo que jamás había visto algo así, que no era normal. Jeff, el bromista del grupo, estaba tan borracho como Monty y parecía no darle importancia al asunto. Se estaba haciendo de noche. Al principio pensaron que la niebla se disiparía, pero no fue así. Mi papá y Rich sugirieron que Matthew intentara llevar el bote hacia mar abierto, donde tal vez la niebla no fuera tan espesa. Matthew lo intentó, pero apenas logró evitar chocar contra la orilla, así que decidió no arriesgarse más y aceptaron que probablemente tendrían que pasar la noche en el bote. Mi papá insistió en que debían avisar a sus familias, pero se habían alejado tanto que ya no tenían señal. Él no podía darse el lujo de ignorar el problema, ya que tenía asuntos pendientes en el trabajo. Decidió ir a tierra firme a buscar señal, y Rich y Jeff lo acompañaron. Matthew se quedó en el bote cuidando a Monty, que estaba cada vez más borracho. Los tres saltaron del bote y caminaron por la orilla hasta adentrarse en el bosque, iluminándose solo con la linterna de sus celulares. Eran tipos experimentados en acampar, así que no les preocupaba mucho. Subieron una colina con la esperanza de encontrar señal. Mi papá siempre enfatiza lo espesa y rara que era la niebla, como si pudieras tocarla. De repente, empezaron a escuchar unos extraños chasquidos, primero enfrente de ellos, luego alrededor, como si los rodearan. No era un sonido típico del bosque. Era rítmico, pero errático, como si alguien estuviera marcando un código. Lo que los inquietó fue que el sonido claramente era humano. Rich susurró con urgencia: «Apaguen las linternas. No delaten nuestra posición». Y así lo hicieron. En ese instante el silencio se volvió aún más pesado. El tiempo dejó de tener sentido mientras permanecían inmóviles, sin saber qué hacer. Entonces, el silencio se rompió con un ruido entre los arbustos, muy cerca de ellos. Y luego, otra vez, silencio. De repente un grito gutural y angustiante retumbó en el bosque. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo de pisadas empezó a acercarse rápidamente. Los tres salieron corriendo de regreso al bote, impulsados por el puro instinto de supervivencia. Mi papá disparó una bengala detrás de ellos, y por un breve instante, la luz roja iluminó el bosque. Lo que vieron los dejó sin aliento. Más de 10 personas, vestidas con algo parecido a atuendos tribales, los observaban. Algunos llevaban lanzas de madera. La luz de la bengala duró solo un segundo, pero fue suficiente para verlos. Jeff gritó y casi tropieza, pero Rich lo sostuvo y lo obligó a seguir corriendo. Mi papá describe esa parte como el momento de terror más puro que ha sentido en su vida. El bosque parecía querer atraparlos,
con ramas y raíces dificultando su escape. Pero lograron salir de la arboleda y llegar a la orilla, gritando a Matthew que encendiera el motor. Matthew, sin hacer preguntas, arrancó el bote justo cuando sus perseguidores llegaron a la orilla. En medio del caos, mi papá disparó la última bengala hacia la costa. Por un segundo, con la luz roja iluminando la niebla, vieron a sus perseguidores de pie en la orilla. Eran al menos 15, simplemente observándolos sin moverse. Luego, la luz se apagó y la oscuridad volvió a tragárselo todo. Cuando estuvieron a una distancia segura, Matthew apagó el motor. Lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de Jeff, mi papá y Rich. Mi papá dice que le tomó casi 1 hora procesar lo que había pasado. Su cuerpo seguía operando con pura adrenalina. Esa noche se turnaron para hacer guardia hasta que amaneció y la niebla se disipó. Partieron de inmediato, sin hablar demasiado de lo que había ocurrido. Lo más irónico es que Monty, el más borracho, se había quedado dormido antes de que todo pasara y no recuerda nada de esa noche. Cada vez que cuento esta historia, se me pone la piel de gallina. No puedo imaginar lo que siente mi papá cada vez que la recuerda. He estado pescando desde que tengo memoria. Ahora tengo casi 60 años y aunque he ido a pescar miles de veces, no se me ocurre una mejor forma de pasar el resto de mi vida. Mis hijos ya hicieron su vida y la casa ahora está en silencio, tanto que se podría escuchar caer un alfiler. A veces extraño los viejos tiempos, lanzando el balón de fútbol con mis hijos en el patio trasero. Pero hay cosas que ya no están en el juego. Normalmente voy a pescar con mis amigos de la universidad, pero últimamente me ha tocado ir solo, como un lobo solitario. Y esta vez no fue la excepción. No he salido del norte del estado de Nueva York en más de 15 años. Y la verdad, no veo razón para hacerlo. Aquí tenemos algunos de los mejores lagos para pescar del país y pienso aprovecharlos al máximo. Era mediados de abril, justo después del deshielo y antes de mayo, en plena temporada temprana. Por alguna razón, esta vez quise un lugar más apartado, así que elegí un lago pequeño, en medio de la nada. Manejé durante 1 hora antes del amanecer para estar en el agua cuando el sol comenzara a salir. Desamarré mi kayak del techo del auto y me dirigí hacia el lago. Remé hasta el centro y me quedé admirando los hermosos colores del amanecer. Se sentía como estar en casa. Te aseguro que nunca cambiaría un día así por nada en el mundo. Hacía un poco de frío, pero tengo piel de acero. Sabía que el sol estaba a punto de aparecer en el cielo, así que empecé a prepararme. Iba por una lubina de boca grande, así que me moví hacia el borde de los juncos, planeando volver al centro si no tenía suerte. Usé una caña de 6.5 pies de acción media con un sedal de monofilamento de 9 libras. Mi anzuelo era un wacky rig con un gusano de goma de 4 pulgadas, mi elección infalible para atrapar lubinas. Justo cuando estaba por empezar lo que esperaba fuera un gran día de pesca, noté algo extraño al otro lado del lago. Al principio pensé que era otro pescador, pero la curiosidad me ganó. Saqué mis binoculares de la mochila y miré hacia el otro lado. Vi a 3 tipos vestidos de oscuro, con capuchas que les tapaban la cara. Parecía que estaban cavando un hoyo cerca de la orilla. Seguí observando. Terminaron de cavar y, en lugar de enterrar algo, hicieron lo contrario. Sacaron cosas del agujero. No pude distinguir qué eran, incluso con los binoculares. Luego empezaron a lanzar los objetos al agua, cada uno haciendo un chapoteo distinto al caer. Algo no andaba bien. De repente, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No sabía quiénes eran,
pero me dio mala espina. No sabía qué hacer. Por suerte, terminaron y se fueron sin notar mi presencia. Pensé en hacerme de la vista gorda, pero no pude. Esperé a que desaparecieran en el bosque y luego remé despacio hasta el lugar. Ya estaba temblando. Llegué al punto donde estaba seguro de que habían tirado las cosas y empecé a pescar. Pero esta vez no buscaba peces. Estuve 1 hora intentándolo sin éxito. Tenía que probar algo más. Entonces recordé que tenía mi detector de profundidad en el auto. Sin pensarlo, remé de vuelta a la orilla, fui a mi Volvo, lo saqué y regresé al punto. Estaba sudando a mares. Empecé a sondear el fondo del lago. Solo sentía fango, hasta que de repente toqué algo duro, algo de metal. Marqué el punto en mi cabeza, saqué mi caña, cambié el anzuelo por el más grande que tenía y bajé la línea con cuidado. 50 años de experiencia en la pesca se resumían en esta captura. Sentí un leve tirón. Algo había enganchado. Lentamente empecé a enrollar la línea, con mucho cuidado de no soltarlo. Lo que saqué del agua me dejó helado. Un revólver negro de 9 milímetros colgaba de mi anzuelo. Esos tipos habían tirado un arma al lago. Ya no me sentía seguro. Ni siquiera me molesté en buscar más cosas. Subí el arma al kayak sin tocarla y remé tan rápido como pude hasta la orilla. Tan pronto como pisé tierra firme, llamé a la policía. Iniciaron una investigación y sacaron varias cosas más del agua. Insistí en quedarme para ver lo que encontraban. Entre los objetos había un llavero con 7 llaves, un montón de monedas extranjeras envueltas en tela y, lo más escalofriante, un relicario. Estaba empapado y las fotos en su interior estaban tan borrosas que no se podía distinguir nada. La policía me dijo que me contactarían si lograban conectar esos objetos con algún crimen. Nunca me llamaron, pero la historia no terminó ahí. Unas noches después, no recuerdo cuántos días exactamente, escuché a alguien afuera de mi casa decir: «Ese es el auto, estoy seguro». Luego oí pasos rodeando mi patio. Nunca tocaron la puerta ni llamaron al timbre. Solo se quedaron rondando mi casa y después se fueron. No sé si eran los mismos tipos, y si lo eran, no tengo idea de si me están vigilando cada vez que salgo. Volví a avisar a la policía, esperando que reabrieran el caso, pero nuevamente no pasó nada. Aún tengo muchas preguntas. ¿Por qué esos objetos estaban enterrados en primer lugar? ¿Por qué decidieron sacarlos solo para tirarlos al lago? Tal vez pensaron que en la tierra había más riesgo de que alguien los encontrara y por eso los tiraron al agua. O tal vez esos objetos llevaban ahí años y los sacaron por alguna razón. En fin, esta ha sido, sin duda, la cosa más extraña que me ha pasado en toda mi vida pescando.